La productora de Dark Horse se contradice sobre el destino de los fondos de las enmiendas. La ONG dirigida por Karina Ferreira Gama, productora de la película Dark Horse, ha caído en contradicciones después de ser cuestionada por el Ayuntamiento de São Paulo. Al rendir cuentas de los convenios firmados entre 2022 y 2025 a partir de fondos provenientes de enmiendas. Las investigaciones sobre el Instituto Conhecer Brasil solo comenzaron después de que supuestas irregularidades en esos contratos fueran divulgadas. Aquí también entra esta ONG que tiene como presidenta y responsable a Karina Gama. Ella es la dueña y única socia propietaria de GoGoop, la productora de la película de Bolsonaro, que nunca había producido una película. Hasta parece que esa productora fue creada con el propósito específico de producir la película de Bolsonaro. Una situación muy exótica y extraña. Lo que es inversión como esta película de Bolsonaro, que es solo dinero de inversionista, que es Daniel Borcaro, según el propio Flavio Bolsonaro, hubo otros inversionistas. Solo ese inversionista transfirió 61 millones según ellos. Y entregas esa película para que la produzca una productora sin ninguna experiencia. Eso es una locura. En el mundo del cine, eso es impensable. Mientras más grande y costosa es la producción, más especializada y experimentada es la productora contratada. En la película de Bolsonaro es al revés. Según la información de la cual no tenemos la rendición de cuentas, la película costó millones y millones de reales. De modo que solo la mafia de Daniel Borcaro transfirió 61 millones sin contar otros inversionistas. Y ellos contratan a una productora sin ninguna experiencia ni conocimiento, que nunca había producido una película en su vida. Para producir una película tan cara como esa, aquí hay gato encerrado. Y Flavio Dino quiere descubrirlo. ¿Cuál es el gato encerrado, Flavio? ¿Y cuánto costó? Ahí está esta ONG que es de Karina. Esa ONG de Karina firmó contratos con la alcaldía de São Paulo de Ricardo Nunes, bolsonarista. ¿Verdad, André? Sí. Firmó contratos con la alcaldía y a partir de eso también logró recibir recursos por enmiendas, por lo que todo indica, y fondos de la alcaldía de São Paulo del bolsonarista Ricardo Nunes. Y dice que la alcaldía ahora le está exigiendo explicaciones. Ahora no podemos olvidar. La empresa de Karina Gama también ganó un contrato adjudicado en una licitación de más de 150 millones para la instalación de puntos de Wi-Fi en la ciudad de São Paulo. Te pregunto, ¿cómo fue que ella ganó ese proceso de licitación? Si su empresa tampoco había prestado ese tipo de servicio. No tenía la especialización, la experiencia ni la pericia para realizar ese trabajo. Te pregunto, ¿cómo fue que su empresa ganó ese proceso de licitación? Junto con la alcaldía de São Paulo de Ricardo Nunes, bolsonarista. Mi querido y mi querida, no hay manera. Y Flavio Dino van a escarbar y meterse exactamente en medio de todo esto. Y él solo va a afirmar que André Mendonça no firma. Flavio Dino va a afirmar y va a salir una granja gigantesca de enredos, de esquemas, de lavado de dinero, de desvío de dinero, de corrupción, cuyo origen sea aquí en Brasil. ¿Viste? ¿Y el destino? Es Texas, allá en Estados Unidos, donde vive Eduardo Bolsonaro. Al menos esa es mi percepción. Entonces tú dices, André, ¿y si no es nada de eso, por qué no rinden cuentas?
Supongamos que tú estás siendo investigado por alguna situación supuestamente criminal. Y tú tienes la rendición de cuentas. Puedes probarlo con una rendición de cuentas que hizo tu contador, porque esa película tiene rendición de cuentas y tiene contador obligatoriamente. Y tú puedes rendir cuentas y decir, no, gente, todo está bien, aquí está, mira. ¿Por qué Flavio no hace eso? Si todo está bien, si no hay trampas, si no hay esquemas, si no hay lavado de dinero, si no hay pago de sobornos, si no hay corrupción, ¿por qué no rinde cuentas? Cuentas de toda esta situación como él dijo que iba a rendir. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Que si le preguntan todavía se pone nervioso. Ayer mismo otra vez los periodistas le preguntaron, Flavio, ya se cumplieron 103 días desde que dijiste que ibas a rendir cuentas sobre la película. Del dinero del audio en el que estabas pidiendo dinero, el dinero de Daniel Borcaro, de quien dijiste que no conocías y luego dijiste que sí conocías e incluso recibieron más de 61 millones. ¿Por qué no has rendido cuentas hasta ahora? Se puso nervioso. ¿Y Luliña? ¿Y Lula? ¿Y? ¿Quién es candidato eres tú? ¿Quién tiene que rendir cuentas eres tú? ¿Quién fue captado en audio pidiendo dinero a Daniel Borcaro eres tú, Flavio Bolsonaro? Quien confesó que recibió al menos 61 millones del dinero de la mafia robado a Daniel Borcaro, fuiste tú, Flavio. Entonces eres tú quien es el candidato y eres tú quien debe rendir cuentas, al menos a tus electores. Al menos a tus electores. Y ni eso, y todavía se pone nervioso. Y entonces, ¿y Luliña? Así es. Luliña, no sé si ustedes saben, ¿verdad? La Procuraduría General ya dijo que la Policía Federal no encontró pruebas que vinculen a Luliña, el hijo de Lula, con el fraude del INS. La Procuraduría General dijo eso en una declaración que envió a André Mendonça. La Procuraduría General también dijo que André Mendonça es incompetente, que esa situación de investigación contra Luliña debe ir a la primera instancia, porque él no tiene fuero por prerrogativa de función. El hecho de que él sea hijo del presidente no le da fuero por prerrogativa de función ante el Supremo Tribunal Federal. Él es una persona común. El Procurador General de la República también le pasó esa información a André Mendonça. Entonces André Mendonça dijo que hay personas mencionadas que sí tienen fuero por prerrogativa de función. Y el Procurador General de la República no lo sabe. ¿Qué locura es esa? Entonces yo percibo un movimiento de reacción. No de confrontación, no voy a mentir. No es un movimiento de confrontación contra André Mendonça. No es ese movimiento que percibo ni ese levantamiento que veo. Notablemente en la persona del ministro Flavio Dino y también, en cierta medida, por el Procurador General de la República, Paulo Gonet. No es de confrontación contra el ministro André Mendonça, pero sí es de dejarlo de lado. Si tú no haces lo que tiene que hacerse, nosotras lo vamos a hacer. A partir de ese otro campo de investigación, de los fondos de enmiendas parlamentarias que involucran la película Dark House de Bolsonaro. Y es algo interesante en relación con esa película, ¿verdad? Involucrando a Ancine. Mira aquí, Ancine concede registro. Ancine concede registro. Adiós, Rossi. Película sobre Jair Bolsonaro. La Agencia Nacional del Cine, ANCINE, concedió el registro de obra extranjera, el ROI, ROE de Cross, película sobre la trayectoria del expresidente Bolsonaro. La obra fue registrada el 7 de agosto, aproximadamente un mes y medio después de la primera solicitud presentada a la agencia. El 22 de junio, Europa Filmes aún no ha definido cuándo presentará la solicitud para exhibir la película en los cines. Esa solicitud, la solicitud para exhibir la película en los cines, ¿de acuerdo? Tampoco ha establecido un cronograma para el lanzamiento. A Metrópolis.
Wilson Feitosa, director de la empresa, afirmó que las estrategias para el estreno se definirán pronto. La ANSIN catalogó esta película como ficción. Punto importante. La ANSIN otorgó el registro como película extranjera y como película de ficción. Ahora, los productores, los responsables de la película, necesitan presentar ante la ANSIN la otra autorización, que es la autorización para exhibir la película en los cines de Brasil. Y es interesante que los responsables de la película aún no han hecho esa solicitud. Y eso me parece muy extraño. ¿Por qué? Puede haber algo turbio ahí. ¿Por qué? Porque quieren estrenar esa película en los cines de Brasil antes de octubre. Si quieren estrenar esa película antes de octubre para que sirva como una especie de propaganda electoral para Bolsonaro, si quieren estrenar esa película antes de octubre, en Brasil ya tendrían que haber enviado la solicitud de autorización de la ANSIN para que se exhiba en los cines de Brasil. Porque sin esa autorización la película no puede exhibirse en los cines de Brasil. Entonces me parece muy extraño este movimiento tan lento de los responsables de esa película. Obviamente sabemos que el TSE no va a impedir que esa película se exhiba. No lo va a hacer. No sirve de nada pensar que el TSE, con Nunes Márquez como presidente y André Mendonça como vicepresidente, ellos no lo van a prohibir. Ellos van a dejar que todo siga sin control. Ahora la ANSIN sí puede prohibirlo. La ANSINE puede retenerlo para que se libere después de la doble elección, o incluso puede hasta prohibir la difusión de esa película si no tienen todos los documentos necesarios, entre los cuales está la hoja de costos de la película. Se tiene que presentar toda una documentación a la ANSIN para que la película pueda ser exhibida en los cines de Brasil. Puede ser que aún no hayan ingresado exactamente porque no quieren mostrar la situación de la rendición de cuentas de la película. Porque a partir del momento en que se presenta ante ANSIN, la ANSIN es una autarquía en régimen especial del gobierno federal, es una agencia reguladora, como la Anatel, ¿entiendes? Tal vez no lo hayan presentado exactamente porque no quieren dar publicidad a la rendición de cuentas de la película. ¿Sí me entiendes, querido? Entonces tú dices, Andrea, ay, entonces no sirvió de nada esta situación. Ahí está el punto. Puede ser que ocurra una situación que es ahí. Ellos no van a estrenar la película en los cines, pero la van a filtrar para las redes sociales, para intentar tener el efecto electoral deseado. ¿Estás entendiendo, mi querido? Y filtrar intencionalmente la película en las redes sociales. ¿Será eso, Andrea, lo que va a pasar? No lo sé. Yo sé una cosa, si eso pasa, ¿quién va a tener una pérdida de millones y millones de reales? Los inversionistas de la película, que según el propio Flavio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro y el propio director ejecutivo, Mario Frías, ellos dijeron que eran varios inversionistas. Si ellos filtran la película en las redes sociales, no seas ingenuo, lo van a filtrar de mala fe y de manera intencional. Porque para hacer el registro, para tener autorización de exhibirla en los cines, tienen que poner ahí toda la documentación de la película. Incluso, ¿cuánto costó? ¿Quiénes son los inversionistas? Y si ellos no quieren rendir cuentas y hacer eso público, en poco tiempo van a filtrar la película en las redes sociales. Y quienes van a salir perdiendo serán todos los inversionistas.
porque dejarán de ganar lo que habrían ganado con la película en los cines. Ahí, querido, la trampa está explícita. No estoy diciendo que todo eso va a pasar. Estoy diciendo que parece que hay un movimiento en ese sentido. O porque te pregunto, ¿por qué hasta ahora no han iniciado el proceso de autorización para exhibir la película en los cines de Brasil ante Ancine? Si quieren estrenar esa película antes de octubre, todo esto es muy extraño. Es como decía mi abuela, mi hija, cuando algo empieza mal no hay manera de que termine bien. No. Y vamos a ver qué pasa. Estamos aquí exactamente para mostrar, para hablar, para dar nuestra opinión y nuestra percepción sobre lo que está pasando. Y entonces, y si eso pasa, lo que acabo de decir, si esas cosas suceden, vamos a volver y yo les voy a decir, yo les dije, porque es muy extraño, gente. Es muy extraño, ¿saben? Son movimientos atípicos de una película normal. La película normal ya entra con el reconocimiento de que es extranjera, ya entra con la solicitud para exhibirse en los cines. Y ellos no, ellos van por partes, una cosita por partes, una parte. Es eso que te dije. Puede que ni siquiera sea así, pero esa película parece que fue hecha exactamente para lavar dinero, para pagar sobornos, para desviar dinero y montar todo el esquema ahí para enviar dinero. ¿A dónde se fue Flavio Eduardo Bolsonaro? A Estados Unidos, hoy en Texas, donde está exactamente donde está su abogado, que es responsable del fondo, que dijeron que el dinero fue para allá. Esa gente no da puntada sin hilo, ¿verdad? Mientras tanto, Flavio Bolsonaro se enfurece al ser cuestionado sobre su amistad con Borcaro. El candidato del PL a la presidencia se puso extremadamente irritado al ser cuestionado sobre el dueño del Banco Master y la rendición de cuentas de la película. Y de nuevo se subió a la silla, hizo su showcito, él no dice nada coherente y dice, ¿y Luliña? ¿Y Lula? Y él mismo no rindió cuentas de nada. Quien fue atrapado cobrando dinero de Daniel Borcaro no fue Luliña, ni tampoco Lula. Fuiste tú, ¿no es cierto? Una situación interesante, ayer les hablé sobre Willer Tomás, ¿verdad? La Policía Federal tiene que investigar esto. Willer Tomás es abogado, amigo de Flavio Bolsonaro, y quien dice eso no soy yo. El propio Flavio Bolsonaro, en una transmisión en vivo, dijo que ese abogado es su amigo. Ese abogado fue objeto de registros y decomisos, sospechoso de todas esas situaciones ahí, de lavado de dinero, en fin, una serie de situaciones. Y ese Willer Tomás ya le prestó, por ejemplo, un jet a Flavio y para ir a Estados Unidos. Él ya fue a Estados Unidos con Flavio Bolsonaro. Fueron de paseo, fueron al casino a jugar en el casino, ¿verdad? En fin, y Flavio tiene una transmisión en vivo donde dice que es muy amigo de él y todo eso, y está siendo investigado ahí en relación con delitos graves. Incluso él también está involucrado en la investigación en relación con Loterge, que ya les mencioné también, que ganó un proceso de licitación con el gobierno de Claudio Castro de millones y millones de reales para explotar juegos en línea, las apuestas, allá en Río de Janeiro. Él también tiene relación con esa situación y ganaron el proceso de licitación por un problema, un error de tipeo con una coma. En fin, son una serie de situaciones. Entonces la gente está hablando sobre ese abogado, ¿verdad? En las redes sociales y así, y él arremetió contra el diputado federal Rogerio Correa. Incluso Rogerio Correa no solo habló en las redes sociales sobre esas conexiones y sobre las investigaciones, que él tiene plena libertad de hablar, igual que yo, ¿verdad?
Él también, Rogelio Correa, presentó una representación ante el Supremo Tribunal Federal para investigar más a fondo la relación de ese abogado con Flavio Bolsonaro. Y el abogado fue contra Rogelio Correa. Mira lo que dijo Rogelio Correa aquí. Señal de que está incomodando, ¿verdad? Como decía mi abuela, quien nada debe, nada teme. Ahora quien debe, mira papá, hasta la sombra asusta, ¿verdad? Mira lo que dijo Rogelio Correa sobre esta situación aquí. Veámoslo juntos. Mira, mira, faltaba eso. Ahora estoy siendo intimidado y amenazado por Willer Tomás, ese abogado al que la Policía Federal le hizo un allanamiento y una incautación y está siendo investigado por lavado de dinero y fraude al INSS. Y todavía hay denuncias contra él que incluso fueron hechas por Richard, el jugador de la selección brasileña, porque se apoderó de su mansión allá en Angra dos Reis. Pues ahora el sujeto va al Supremo Tribunal Federal después de que yo lo denuncié ante la Policía Federal pidiendo una investigación en su contra. Y él quiere intimidarme y presenta una demanda en mi contra que soy diputado. Estoy haciendo la denuncia en el Supremo Tribunal Federal queriendo voltear la jugada. Mira, conmigo no, Willer Tomás. Hazlo con los tuyos, que ya estás acostumbrado a ver, a hacer tus intimidaciones y tratar de asustar a otros. Conmigo no. Estoy cumpliendo con mi papel y voy a llevar más denuncias contra ti a la Policía Federal y en otras instancias la Procuraduría General de la República y así sucesivamente. Tú sí tienes que explicar de dónde sacas todo ese dineral. ¿Cómo es que andas en bañeras ahí con el político, de un lado para otro? Yo no soy de ese tipo, ¿eh? Cuídate, va a haber más denuncias contra ti. Tú no me intimidas. Pues sí, creo que aquí está el punto crucial donde las investigaciones deben profundizarse. Es exactamente sobre ese Tomás, ese Willer Tomás, ¿verdad? Obviamente será la Policía Federal quien lo dirá. Junto con la investigación, si existe o no alguna conexión, algún nexo, y la PGR también, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que ese nombre, yo creo que vamos a escuchar mucho ese nombre todavía, ¿ok? Así como el caso de Daniel Borcaro. El diputado federal Boulos habló poco y trae nueva información sobre la mafia de Daniel Borcaro. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Sabes que Borcaro dio millones para Flavio Bolsonaro? Pero hay una parte de esta historia que aún no conoces. Borcaro es solo uno de los contactos de Flavio Bolsonaro con el caso Mastro, porque cuando empezamos a buscar quién más conecta a Flavio con este escándalo, pasa algo sospechoso. Los mismos nombres empiezan a repetirse. Y entonces los 134 millones de reales aparecen mucho más como pago que como inversión en la película. Empecemos por Daniel Borcaro. Cuando empezaron a preguntar sobre la relación entre los dos, recuerdan que Flavio lo negó. Hoy todo el mundo conoce la relación millonaria que tienen. Para entender el tamaño de esta historia, necesitamos regresar un poco a 2019. En esa época, por cierto, el Mastro se llamaba Anco Massi. Borcaro ni siquiera controlaba el banco. Quien autoriza la transferencia del control del banco a Borcaro es el Banco Central, que en ese entonces estaba dirigido por Roberto Campos Neto, designado por Jair Bolsonaro, pero autorizar era solo una parte del trabajo del Banco Central. La otra era fiscalizar, y ahí es donde la historia empieza a complicarse. En 2026 surgieron sospechas precisamente sobre las personas que trabajaban dentro del Banco Central. Entre ellas, Paulo Sergio Neves de Sousa, exdirector de fiscalización del Banco Central, nombrado durante el gobierno de Bolsonaro. Paulo Sergio participó en la autorización para que Borcaro asumiera el Banco Master, que después sería el Master. Años después, el hombre que debería fiscalizar los bancos haría exactamente lo contrario, ayudaría a Borcaro a enfrentar la fiscalización. La Policía Federal encontró mensajes que muestran a Paulo Sergio revisando documentos del Master antes de que fueran enviados oficialmente al Banco Central. Él anticipaba los cuestionamientos y sugería cambios en las respuestas, y orientaba a Borcaro sobre cómo comportarse en las reuniones con los directivos del propio Banco Central. Es el fiscalizador ayudando al fiscalizado a prepararse para la fiscalización. Es como si el profesor que conoce el examen entregara las preguntas y todavía ayudara al alumno a preparar las respuestas. Los fondos involucrados en esa estructura tenían otro fiscalizador, la CBM, Comisión de Valores Mobiliarios. ¿Y a quién puso Jair Bolsonaro en la presidencia de la CBM? Juan Pedro Barroso Nascimento. Él es amigo de la infancia de Flavio Bolsonaro y durante su gestión la CVM analizó los procesos que involucraban a Daniel Borcaro, Banco Master y Entre Investimentos. ¿Y sabes dónde va a aparecer Entre Investimentos? Justamente en la estructura financiera relacionada con los pagos de la película sobre Jair Bolsonaro.
O sea, empezamos siguiendo el dinero de la película y llegamos a las estructuras que deberían estar siendo fiscalizadas. Pero esa red no termina en los órganos de fiscalización. Francisco Maximiano y Danilo Trento, dos nombres que también ya estaban en el WhatsApp de Flavio Bolsonaro. En 2020 fue Flavio quien intermedió una reunión de Maximiano con el entonces presidente del BNDES del gobierno de su papá. Ese mismo año, Trento y Flavio Bolsonaro estuvieron en Las Vegas durante un viaje en el que se discutía la legalización de los juegos de azar, de las apuestas. En Brasil, Y ahora los dos reaparecen en el camino del dinero del máster. Según las investigaciones, Maximiano y Trento están en una conexión entre el Banco Máster y la gestora REAG. Y REAG no es solo un detalle. Son fondos administrados por ella los que habrían sido usados en toda la ingeniería financiera del fraude del máster. REAG también fue objetivo de la operación Carbón Oculto, que investigó el lavado de dinero ligado al crimen organizado y al tráfico de drogas. Es por eso que esas conexiones también llegaron a la CPI del crimen organizado. Empezamos siguiendo los 134 millones para la película y llegamos a una estructura compleja de conexiones con el crimen. Mira este cuadro. Al principio había una pregunta. ¿Por qué Daniel Forcaro estaba dispuesto a poner 134 millones en un proyecto de la familia Bolsonaro? Luego encontramos personas vinculadas a los Bolsonaro en la autorización, en la fiscalización y en las conexiones financieras investigadas del máster. Los 134 millones siguen sin una explicación convincente. Pero ahora parecen mucho menos un caso aislado, y guarda estos dos nombres, Francisco Maximiano y Danilo Trem, porque ellos ya aparecieron en otro gran escándalo del gobierno de Bolsonaro, también con conexión con Flavio. y es ahí donde la Investigación continúa. En el próximo episodio les voy a contar el caso Covaxin. Flavio, se te va a cerrar el cerco. Y ahí sí. Estamos siguiendo estos videos del diputado federal Boros, que está trayendo esos detalles a los que muchas veces no tenemos acceso. Y es una maraña de gente, de personas sospechosas vinculadas a esquemas de corrupción. Y es interesante que toda esa maraña, todas esas personas, o son cercanas, o son aliados políticos, o son amigos de Flavio Bolsonaro. Sonaro. ¿Coincidencia, Andrea? Como decía mi abuela, eso no es coincidencia, eso es consecuencia. Y vamos a ver en qué va a terminar todo esto. Y por eso decimos, Lula Tetra, no hay mejor candidato que Lula en estas elecciones. Pon ahí Lula Tetra. ¿Y de dónde eres? Para generar participación. Eso es muy importante. Ponlo ahí, central. Lula Tetra. Soy de Goiás. O también soy de Goiás y estoy con Lula. Vamos a participar, vamos a levantarnos y vamos a estar juntos con mucha seriedad. ¿De acuerdo? Y con mucha responsabilidad. Queremos lo mejor para Brasil. Y eso incluso, independientemente de si es de derecha, de izquierda o de centro, independientemente de eso, queremos lo mejor para Brasil. Y hoy no hay nadie mejor que Lula. No hay. Por eso Lula Tetra y yo soy de Goiás. ¿Y tú? Daily like a la transmisión en vivo. Cuando le das like, YouTube la recomienda a más personas. Deja tu comentario y también puedes ser parte de este trabajo compartiéndolo. Solo tienes que tomar el enlace de la transmisión en vivo y compartirlo. Échale un vistazo al primer comentario, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias. Hasta la próxima transmisión en vivo. Cuídate. Adiós, adiós. Siempre agradecida.